Bienvenido, Aldo, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por venir, Aldo Bram, que es economista. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto y básicamente con el número, ¿no? Habló de inflación el presidente Mauricio Macri y volvió a hacer una promesa, bajar 10 puntos la inflación para el año próximo. ¿Es un error de comunicación? ¿Es un exceso de confianza del presidente? Yo creo que puede tomárselo como un exceso de confianza. Ahora, la verdad es que ese exceso de confianza uno lo toma así porque las metas no se han cumplido en los últimos años. Y no porque no se pudieran cumplir, sino básicamente porque desde el Banco Central se hicieron las cosas mal. Y obviamente, si se hacían mal, era difícil que dieran buen resultado. Creo yo que es una muestra en todo caso de confianza ya a esta altura la nueva gestión. La nueva gestión, debo reconocer que a diferencia de la anterior, que tendía a priorizar otras cosas como financiar al gobierno, como el Estado en sus tres niveles, provincial, municipal y nacional, tenían un exceso de gasto monumental que no alcanzaban a cubrir con los ingresos tributarios, se endeudaba y absorbía gran parte del crédito de un mercado de crédito que nosotros tenemos, que es muy chiquitito, nuestro mercado financiero, lo que hacía que obviamente las tasas de interés tuvieran que ser muy altas y el crédito para el sector privado muy poquito, ¿no? Y el anterior Banco Central se dedicó desde principios del 2016 a inundar de pesos el mercado para que hubiera más crédito, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, se terminó. Por supuesto que ahora esto está teniendo dos consecuencias, ¿no? Una, que hay más estabilidad monetaria. Eso es muy bueno, porque si esta estabilidad monetaria se mantiene, es muy probable que veamos que más o menos el presidente el año que viene le emboca con el número, ¿sí? E incluso que la inflación, no el mes que está en curso, porque va todavía a tener impacto de lo que pasó en los últimos meses, pero a partir del mes de agosto se va ubicando por debajo del 2% y sigue en baja. Ahora, tiene otros costos que claramente este Banco Central va a tener que aguantar la embestida, porque no es la solución la que le piden, que es obviamente, si no estoy emitiendo para bajar la tasa de interés va a ser alta. Claro, pero va a ser alta porque tiene que ser alta porque tuvimos una sangría de fuga de capitales en los últimos meses, de un mercado que ya era chiquitito y al cual además, encima le siguen exigiendo que financie el Estado. Exacto, claro. Cuando uno se pone a pensar fríamente, uno escucha 10 puntos es una bestialidad, pero si las proyecciones de este año dan en alrededor del 28-30% de inflación, 10 puntos es hablar para el año que viene de una inflación de 20% de vuelta. Exactamente. O sea, no sería tan complicado alcanzar esa meta una vez que si no se vuelve a devaluar, si no se vuelve a generar una corrida cambiaria. Es que justamente, por eso yo decía, o sea, no es una promesa que no se pueda lograr. Ojo que tampoco era una promesa que no se pudiera lograr el 17% del año pasado. Ahora, si tenés un Banco Central que viene emitiendo a tasas de más del 30% interanual, o sea, produciendo pesos, ¿alguien podía pensar que nosotros queríamos tener en el bolsillo tantos pesos? Obviamente que no, y eso hizo que nuestro peso se depreciara un montón y la inflación estuvo en 25%, no estuvo en el 17% el año pasado. Y este año volvieron de vuelta a las andadas a principios del 2018, de vuelta emitiendo un montón para bajar la tasa de interés cuando ya se veía que venía complicada la mano, porque acuérdense que nosotros tuvimos una mini corrida cambiaria ya en el mes de diciembre, ¿no? Y que continuó en enero y apenas la pudieron frenar, o sea, sobre llovido mojado, el Banco Central emitía más, o sea, más pesos cuando nosotros le estábamos diciendo no queremos más. ¿No? Eso es una locura. ¿Cómo nos iba a depreciar el peso como se depreció? Claro, en ese contexto, digo, ahora se dan otra serie de variables, porque en el medio de este año, además de todo esto que venimos trayendo desde diciembre del año pasado, con todo lo que ya conocemos y hemos analizado, se dieron algunas cuestiones de contexto internacional, más lo que decía recién Nico de la sequía, las inundaciones del año pasado y demás, en materia de lo que es el sector agropecuario. Venimos por otra pelea ahora, porque tenemos un acuerdo con el fondo, hay que llevar adelante un ajuste necesariamente, porque además es parte de lo que se firmó con el fondo. ¿Cómo va a venir a la discusión y el tema del presupuesto 2019? Porque ahí habrá que ajustar tuercas y habrá que lograr consensos, es la única manera. Sí, una cosa que es lo primero que tenemos que decir es que acá no vamos a tener una reducción del gasto porque lo pide el Fondo Monetario Internacional. Es un disparate y pura demagogia.
lo que han estado diciendo algunos economistas y políticos de que había una alternativa sin el Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿qué parte de la película de los últimos meses se perdieron? Que el financiamiento para la Argentina se cortó. Ahora, ¿alguien me puede explicar cómo se hace para gastar más, como están proponiendo algunos, si ni siquiera tenemos plata que nos presten para gastar lo que ya comprometimos? O sea, un absurdo, demagógico. Bueno, pues si entendemos eso, claramente entendemos que menos mal que está el Fondo Monetario Internacional. La alternativa hubiera sido una crisis peor que la del 2002 si no llegábamos a tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no es nada disparatado que hubiera ocurrido, porque lamentablemente si vos mirás 8 décadas para atrás, todas y cada una de las crisis que hemos tenido han sido por gobiernos que han gastado sistemáticamente de más hasta llevarnos a la quiebra como país por irresponsables y no haber resuelto el problema. O sea, llevar a la quiebra en el sentido de que ajuste todos esos números de excesos en el Estado a través de una crisis. Eso es lo que ha pasado. Todas las crisis fueron por ese motivo. O sea, haber llegado a otra no hubiera sido nada raro. Bueno, listo. Ahora tenemos la plata con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hacer lo que no hicimos lamentablemente en los últimos 2 años con el montón de crédito voluntario que tomamos y tuvimos disponibles, que es hacer la reforma del Estado, ¿sí? Ir a buscar un Estado que le sirva a la gente, no a la dirigencia política, y que nosotros los argentinos lo podamos pagar. Y en el término de 2 años, plantearnos como objetivo ya tener ese Estado, ¿sí? Y en esos 2 años, usar la plata del Fondo Monetario Internacional y de los organismos internacionales justamente para que el costo de hacer esto sea mínimo. O sea, no es verdad que hay que echar millones de empleados públicos y todo lo que dicen. Eso, lo que dicen eso es justamente porque lo que están tratando de preservar es la caja para los políticos. Cuando uno ve los principales afectados de este freno a través de las tasas de interés, se encuentra con la falta de acceso al crédito o los problemas de las pymes, ¿no? Cuando tienen que cambiar los cheques o buscar directamente crédito. ¿De qué manera puede llegar el gobierno a empezar a bajar la tasa de interés sin que se descalabre todo de vuelta? Porque acá la clave es justamente, yo te decía hace un rato, ¿no? Algunos dicen, bueno, que el Banco Central baje la tasa de interés. La única forma de que el Banco Central puede bajar la tasa de interés es ponerse a emitir. Y vamos a terminar como ya terminamos, y peor, porque ¿cuántas veces más vamos a estafar a los argentinos? Los vamos a empobrecer, porque hacer que el peso pierda poder adquisitivo, como hemos hecho, que pierda poder adquisitivo, es empobrecer a todos los argentinos, pero sobre todo a los más pobres. No es casualidad lo que estamos escuchando todos los días en la calle y en los medios de la gente que se queja porque no le alcanza. Ese es el resultado de haber hecho perder valor a nuestra moneda, ¿no? O sea, esa ya no es opción, o sea, dejémonos de embromar, ¿no? Entonces veamos cuál es el problema. El problema es que se fueron los capitales. Se fueron los capitales porque no confían en que nuestra dirigencia política y nosotros estamos dispuestos a resolver los problemas. Entonces nadie te va a seguir apostando, financiándote si vos no estás dispuesto a resolver los problemas. Tenemos el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo lo que hace es resolverle el problema al Estado. Ellos son los que tienen el problema financiero resuelto. Pero esta salida de capitales que tuvo nuestro mercado nos ha dejado al resto, entre paréntesis, también a las provincias y a los municipios, no solamente al sector privado, productivo, sin financiamiento, y eso es lo que estamos sintiendo como restricción. ¿Cómo hacemos entonces para que esos capitales vuelvan? Que ojo que no es el señor con un bolso lleno de dólares yéndose a Suiza, ¿eh? Somos todos nosotros que nos asustamos y compramos dólares y lo mandamos al fondo del placar, o incluso lo pasamos a dólares en los bancos, pero como ahora ya no se pueden prestar en pesos, se elevan las tasas de pesos, ¿no? Y es muy difícil prestar dólares en la Argentina por las regulaciones. Entonces necesitamos que la gente vuelva a confiar, y para eso ya no va más esto de decirle a la gente, y es ahí donde el gobierno se equivoca, creo yo, esta vez, decirle a la gente, bueno, confíen en nosotros, ¿no? Porque ahora, a partir de ahora, en serio vamos a hacer las cosas. Ahora sí, ya me lo dijiste antes y no pasó. Entonces ya nadie va a poner su plata por ver. Entonces lo que tienen que empezar a dar es señales muy contundentes de que las cosas se están haciendo para que la gente vuelva a poner la plata en los bancos, cambie sus dólares por pesos, y lo que vamos a ver es que automáticamente,
Sin que haga nada el Banco Central, va a haber más crédito y las tasas van a bajar. Ahora, Aldo, yo imagino, y esto es casi una cosa medio romántica lo que te voy a decir, pero digo, así como hay un agotamiento social respecto de las promesas incumplidas, lo casi histórico en nuestro país, ¿no? Digo, imagino que también debe haber un agotamiento en términos de dirigentes, ¿no? Imagino a cada uno de los que ha ido conformando el equipo económico buscando las alternativas para intentar que efectivamente lleguen los hechos, como vos decías, para que la gente vuelva a confiar. ¿Es posible que esos hechos lleguen? Digamos, este camino que se ha comenzado después de lo que fue el acuerdo con el fondo y demás, ¿es un camino posible efectivamente? ¿O lo analizás de esa manera? ¿O pensás que van a volver a equivocar el punto? Yo creo que si uno mira dónde más o menos se han tranquilizado las aguas y se han resuelto algún problema, sin lugar a dudas sería en la pata más débil que teníamos antes, que era el Banco Central. Yo estoy convencido que si nosotros llegamos a un acuerdo con el fondo es porque la pata débil que hizo tambalear todo con las turbulencias externas no fue tanto la fiscal, a pesar de que el origen, es cierto, de todos nuestros problemas es fiscal, ¿sí? Pero esta vez la pata débil que estaba ahí y que se movió muchísimo y asustó a todo el mundo fue el Banco Central. Hoy el Banco Central abandonó, podríamos decir, esto del gradualismo. Hoy realmente ha puesto todos los instrumentos en la calle para tener estabilidad monetaria. Toma decisiones contundentes. Sí, son digamos, contundentes. claro. Y se pagan los costos que hay que pagar. Y es lo que hay que hacer, ¿no? El Estado también tiene que empezar a hacer esto. Yo lo que veo es que lamentablemente en el gobierno dijeron, bueno, está bien, salimos en primera y anduvimos hasta ahora en primera, todo el tiempo en primera, no alcanzamos, uy, qué macana, ponemos segunda, no. Dale un poco más fuerte, porque ojo que tampoco la plata del fondo es eterna, ¿no es cierto? Y como decíamos hace un rato, claramente nosotros, el Estado tiene resuelto más o menos, porque el año que viene no tiene todo el financiamiento disponible, pero por lo menos este año lo tiene todo, tiene resuelto su problema financiero. Pero el sector privado productivo, que es el que genera riqueza, paga las cuentas del Estado, paga las cuentas de los que trabajan dentro del sector privado productivo, ese no la tiene resuelta. Y nosotros necesitamos una economía que cuanto antes se recupere y para eso necesitamos crédito. Eso se llama credibilidad. ¿Credibilidad en qué? En que el gobierno va a hacer las cosas que prometió. Aldo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer.